¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en una nueva edición de Cambio de Grado. Hoy vamos a conversar de un tema que es oceánico, que tal vez para muchas personas, entre esas yo, no sea tan cercano. Estamos con la doctora Catalina Aguirre, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia CR2 y de la Escuela de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo está, doctora Catalina Aguirre? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Un gusto estar aquí contigo. Eso, oye, vamos a comenzar por una pregunta que es básica. Esto de la denominación que nosotros hemos traducido, tal vez no tan bien como circulación de vuelco meridional del Atlántico, más abreviado del inglés AMOC. ¿Qué es este concepto y qué involucra en términos generales antes de empezar a profundizar en este tema, Catalina? Bueno, lo primero que quisiera señalar es que esta AMOC, esta circulación del Atlántico, es parte de un sistema de circulación de corrientes oceánicas de gran escala que nosotros denominamos la circulación termoalina. Y al ser de gran escala, ¿no es cierto?, abarca a todo el globo y también, por supuesto, es entonces con escalas temporales muy largas, es una circulación lenta, que abarca cientos o miles de años, ¿no es cierto?, en completar, por decirlo así, una vuelta. O sea, varios Eh, ciclos en completar una sí, vuelta. claro, Ya, claro, por supuesto. ya. Entonces, la circulación en particular del Atlántico es parte de esta circulación global importante, una circulación termoalina, donde básicamente está controlada por las diferencias de densidad que se producen en el océano y producto de que los rayos del sol llegan de forma más directa, más perpendicular a la Tierra en la zona ecuatorial tropical y hacia los polos, ¿no es cierto?, se va enfriando tanto la atmósfera como el océano. Las aguas más frías son más pesadas, son más densas, Ujú. ¿ya? Pero a su vez también es muy importante recordar que el océano es salado, que tiene esta componente de sal que también juega un rol muy importante en la densidad. Entonces, donde el océano tenga mayor concentración de sal, también va a ser más denso que donde tenga menor concentración de Ya. sal. Entonces, tanto estas bajas temperaturas como una alta concentración de sal que producen aguas más densas, se produce básicamente en los polos. Ya. ¿Ya? Y en los polos tenemos, ¿no es cierto?, bajas temperaturas. ¿Y por qué muchas veces se produce este aumento en la concentración de sal? Por, digamos, el congelamiento del agua. ¿Ya? Ya. Es decir, la masa de sal en el agua permanece constante, pero las concentraciones pueden cambiar producto de congelamiento o derretimiento de los hielos. Eso a nivel general Entonces, permanece constante, la cantidad de sal en los océanos, ¿sí? claro, si Pero lo hay algunos consideramos como sectores, masa de sal constante, pero hay algunos pero sectores que tienen por más acumulación de sal y eso hace que sea más denso en cuanto a este componente químico, ¿verdad? En esa parte, en este caso los sectores polares. Claro, pero como está controlado por el deshielo y el congelamiento, hay periodos del año, ¿no es cierto?, donde entonces el congelamiento hace que la concentración de sal aumente aún más. Ya, Cuando sucede eso, entonces estas aguas muy densas, muy pesadas se hunden, ¿ya? ya. Entonces tenemos lugares específicos en los polos donde tenemos que las aguas se hunden y ese de alguna manera es el motor de toda esta circulación termalina de la cual también es parte esta AMO. Ya, ¿y esta circulación termalina es todo este conjunto de movimiento o es parte de este movimiento? Para que explicar el No, la concepto de circulación termalina. termolina, claro, la circulación termolina le llamamos a la circulación esta global de gran escala que Ya, está forzado por estas diferencias de densidad, pero de la cual la MOC es parte. es parte. Ahora, porque también la MOC se ha estudiado mucho más dentro, digamos, de todo este conjunto de corrientes, la MOC es una de las más estudiadas. Ya, ya. Entonces, hemos dicho a grosso modo, ¿verdad?, qué es lo que es la circulación termalina, que es esta circulación general, ¿verdad? Y hemos dicho de largo plazo y durante alrededor del planeta, y hemos dicho que lo que es la MOC, que es esta parte de la circulación que es en la parte atlántica. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son estas condiciones normales de esta circulación? Porque el titular en las noticias es que hay un cambio, ¿verdad?, que puede tener impactos significativos de la alteración debido a este cambio climático que genera este derretimiento acelerado, glaciares. Entonces la pregunta es, ¿qué se considera normal dentro de esta circulación en términos de la densidad, en fin?
Claro, de alguna manera lo que te había estado contando es esta normalidad, ¿no es Ya. cierto? Que durante épocas del año, precisamente cuando hace más frío, los hielos se congelan, entonces las aguas en los polos se hunden. Ya. Y eso es el motor. Y esas son las condiciones, digamos, que hemos tenido en el clima actual y que juegan a su vez un rol muy importante en el clima. Porque una vez que, digamos, tenemos el motor de esta circulación, cuando ya, digamos, está instalada, funciona como una gran cinta transportadora de diferentes cosas, pero una de las más importantes, ¿no es cierto?, de calor. Ya. Porque como habíamos mencionado, la Tierra está más caliente en la zona tropical Claro. y menos, ¿cierto?, más fría en las zonas polares. Estas corrientes de temperaturas en general que a la misma latitud en Canadá, por ejemplo, o Alaska. Ujú. Y la concentración de sales que nosotros le llamamos la salinidad. Ya. Para que el motor, ¿no es cierto?, este hundimiento de agua se produzca, necesitamos que las aguas sean frías y que tengan una alta concentración de sal. Ya. Que sean ¿Pero más qué está densas en el sucediendo? fondo. Claro, pero ¿qué está sucediendo con el cambio climático? Bueno, nuestro cambio climático, ¿no es cierto?, está mostrando un ascenso en las temperaturas. Por lo Claro. tanto, las aguas frías ya no son tan frías. Pero por otra parte, tenemos que entonces este aumento de las temperaturas también produce deshielo. Y al producir deshielo, entonces estamos introduciendo agua dulce al sistema, lo que disminuye la concentración de sales y por ende las aguas entonces también son menos salinas, son menor concentración de sal. Ujú. Y entonces, tanto por el lado de la temperatura como por el lado de la salinidad, las aguas ya no son tan densas, no son tan pesadas y se ve alterado el motor de la circulación termalina. O sea, el origen en el fondo de esta circulación, lo que usted le llama, doctora, Exactamente. el motor, ¿ya? El Y, motor, y exactamente. de qué medida, de qué manera se está midiendo esto, simplemente de manera directa por estudio de concentraciones, o hay cálculos en relación a la cantidad de hielo que se está produciendo que pueda detonar, ¿verdad?, en una concentración teórica estimada, o hay mediciones en ese sentido que evidencien este cambio de salinidad. No, tenemos las mediciones, digamos, evidencian los aumentos de temperatura y también los cambios en la salinidad. Ya. Lo que es muy difícil de medir por las escalas de tiempo, ¿no es cierto?, de las que estábamos conversando, es directamente la intensidad de la circulación termolina o en particular de la MOB. Eso Ya. es muy difícil de medir con instrumentación. Ya. Pero entonces, ¿qué sabemos? Por ejemplo, del pasado podemos aprender que efectivamente esta circulación se ha vuelto más lenta, Ya. también que ha colapsado e incluso también hay algunos estudios que sugieren que se ha revertido. Ah, Siempre todo esto acompañado entonces de cambios climáticos abruptos que pueden ser globales o regionales. ya. Y esos cambios que han tenido de más lenta la circulación o de tensión, ¿verdad? O inversión de la circulación, ¿cuáles han sido, en base a estos efectos, estos estudios, ¿verdad? Paleoclimatológico y oceanográfico, cuáles han sido los efectos que se han vislumbrado en esos mismos periodos de tiempo? Bueno, como estábamos hablando del ejemplo más emblemático, que es la zona norte de Europa, esa es una de las cosas que más se ha evidenciado en el fondo cuando la circulación termalina o en particular la MOC se hace más lenta o se revierte, quienes sufren las mayores consecuencias en temperatura es el norte de Europa. Ya. Y no solo eso, sino que además, por una parte tenemos los estudios hacia el pasado, que se puede utilizar, digamos, información a través de proxies, ¿no es cierto?, Ujú. climático, pero también contamos ahora con herramientas, ¿no es cierto?, computacionales, con modelos globales del clima que también nos permiten hacer proyecciones hacia el futuro. Ya. En ese tipo de herramientas también se está estudiando mucho entonces cómo responde esta circulación termalina a los cambios climáticos que estamos observando y que también estamos proyectando. Y en estas simulaciones a futuro con estas herramientas actuales, los distintos escenarios de temperatura proyectada, ¿verdad? En rangos en base a los distintos modelos socioeconómicos proyectados de mayores emisiones, una ralentización de las emisiones por cambio de políticas, en fin. ¿Cuáles son dentro de estos escenarios proyectados, ¿verdad? ¿Cuáles son esos distintos impactos en el clima, ya sea Europa o en otras partes del mundo, en base a Sí, estas mira, la simulaciones? verdad, hasta hace pocos años,
Los únicos experimentos numéricos, digamos, con modelación del clima que se podían hacer de la circulación termalina, insisto, porque hay que simular miles de años, Claro. eran con modelos muy simples y muy gruesos. ¿Modelos estadísticos o de baja resolución? No, modelos dinámicos, ¿Ya? pero por ejemplo que tenían, no sé, solo unas cuantas capas en el océano, de resolución espacial muy gruesa. ¿Ya? Entonces, que eran modelos mucho más simples porque no estaba la capacidad computacional para poder, digamos, utilizar estos modelos más complejos y correr esta cantidad de tiempo que se necesita para entonces tener efectos en estas corrientes termalinas. Ya. Este año salió publicado el primer estudio que muestra, digamos, el primer modelo climático complejo con una resolución, digamos, ya bastante más alta, y que muestra entonces el curso de, primero, una debilitación, digamos, relativamente suave de la circulación termalina, en particular de la MOC, pero que después de pasado, y aquí no estoy poniendo una fecha que quede claro, pero después de pasado 1750 años del modelo, ya puede ser cualquier fecha, pero después de pasados 1750 años, colapsa. Es decir, digamos, tenemos primero una disminución suave, ¿ya? Pero pasado cierto umbral, esto colapsa básicamente en 10 años, donde la circulación termalina, muestra el modelo, se va a cero. O sea, se detiene. Y luego entonces se detiene, efectivamente, eso es lo que muestra el modelo. Y después analiza los impactos, donde por supuesto nuevamente aparece el descenso de la temperatura en la zona europea con en el fondo cambios que son muy abruptos, muy rápidos. Estamos hablando que los máximos cambios que se observan en la zona o en algunas ciudades de Europa, estamos hablando de 3,5 grados por década hacia una disminución. Ah, o sea, es muy acelerado, sí. Es muy acelerado, muy abrupto. Y otro también que quizás no se habían comentado tanto, que por ejemplo es un cambio en el régimen de precipitaciones en el Amazonas. Considerando que el Amazonas también es un sector, un ecosistema clave dentro del sistema climático terrestre, también considerar, por ejemplo, que este estudio muestra que lo que hoy conocemos como la temporada seca pasaría a ser la temporada lluviosa, y que lo que conocemos como la temporada lluviosa pasaría a ser la temporada seca en el Amazonas. Una inversión en la manera, en el patrón de precipitación. En el patrón anual de precipitaciones. Exacto, y también haciendo un cambio muy abrupto, donde caben todas las dudas razonables de que efectivamente entonces las especies se puedan adaptar a eso, ¿ya? Porque si llevan mucho tiempo, miles de años, con un cierto régimen, ¿no es cierto?, precipitaciones que se puedan adaptar a cambios tan abruptos en décadas, eso es lo que se torna más bien peligroso. Peligroso porque, claro, si se invierten las estaciones, las especies vegetales, la fauna, tienen un cierto comportamiento asociado a ese régimen de precipitaciones en una época del año y en otra no, en fin, y eso sería peligroso, como tú señalas, Catalina, ¿verdad? Porque no habría un espacio en este corto periodo de tiempo de adaptación. Exactamente, de adaptación, digamos, para las especies, y también de nosotros que de repente tomamos tanto tiempo en ponernos de acuerdo en medidas que tampoco nos daría mucho el espacio para poder reaccionar. Y también hay otro punto que es potencialmente peligroso, que habla como de una retroalimentación climática. Eso te iba a preguntar, de esta retroalimentación. Claro, porque, por ejemplo, si pensamos en lo que pasaría en Europa con un descenso muy abrupto de las temperaturas, y que ese descenso abrupto de las temperaturas además es más importante en el invierno del hemisferio norte. O sea, sería más crudo el invierno. Exacto, pero eso implica que empiezan a avanzar los hielos. Ya el casquete en el fondo polar del hemisferio norte empieza a avanzar hacia menores latitudes, y bueno, y ahí tenemos el efecto, ¿no es cierto?, de una superficie blanca, que es lo que nosotros, ¿no es cierto?, llamamos el albedo, pero que una superficie blanca en la Tierra refleja más radiación solar hacia el espacio de vuelta, es decir, que no se queda en el planeta. Y por lo tanto, esto que es un efecto como producto del calentamiento global, sería el efecto contrario. Si se detiene la circulación termalina, nos podría llevar, ¿no es cierto?, un efecto muy abrupto de enfriamiento que partiría, ¿no es cierto?, precisamente en Europa. Y eso con todas las consecuencias de
¿cómo se llama?, de hacer más duros los inviernos, ¿verdad? Y menos, ¿cómo decirlo?, menos confortables en Europa los veranos. Y la pregunta es, ¿qué efectos podría detonar en otras partes del mundo? Por ejemplo, en Sudamérica, por ejemplo, en el hemisferio sur y, por ejemplo, obviamente en Chile. Ya bien, eso, a ver, como esto es un aspecto clave del sistema, digamos, terrestre global, los aspectos regionales han sido muy poco estudiados. Ya, Y dentro de Sudamérica, el cambio más relevante que se ha publicado es precisamente lo que te comentaba del con respecto a Amazonas. las precipitaciones del Ya, Amazonas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para mí decirte qué podría pasar en Chile, la verdad es que no lo sabemos. ya. Y lo otro también que es importante destacar es que cuando estamos hablando de estos impactos o estos números de cuánto cambiaría en una década la temperatura o las Ujú. precipitaciones, es importante considerar, por ejemplo, que cuando te estoy hablando de este primer estudio que sale este año utilizando modelos climáticos globales complejos, Ujú. generalmente la incertidumbre eh, ¿Es alta? digamos, la establecemos al utilizar múltiples modelos, ¿no es Ya. cierto? Utilizar múltiples modelos, entonces de alguna manera tener el promedio de Ujú. todos esos modelos y ver un poco, bueno, cómo varían unos modelos, cómo varían otros y así tener de alguna manera un rango Un- de confianza. ya, un rango, sí, una especie de desviación estándar a algo que está en torno a un promedio, Exacto. ¿verdad? Exacto, precisamente eso. Así de alguna manera tratamos de establecer la incertidumbre de todos estos cambios. El problema, como te decía, es que para este tipo de procesos necesitamos correr miles de años. Ya, Entonces recién 2024 sale un estudio, pero que ocupa un modelo. Entonces, ya, claro, tenemos los resultados de ese estudio, pero todavía no podemos decir nada de la incertidumbre, ¿entiendes? ya, Entonces, seguimos avanzando en eso. Es todavía un proceso que está bien documentado en el pasado, ya. que también tiene mucha base física sólida para decir por qué el calentamiento global puede hacer colapsar la MOC o la circulación termalina, pero que para el futuro y decir, digamos, cuándo, cuánto y dónde van a ser sus mayores impactos, todavía hay alta incertidumbre. Ya. O sea, este en el fondo es un llamado de atención a lo que puede generar este cambio climático, ¿verdad? Que se piense que va a ser en un sentido, pero que por esta interacción o estos efectos en el océano, por lo que estos dos factores que mencionábamos, temperatura y salinidad, podrían ser en el sentido contrario y además en corto periodo de tiempo. Exactamente, Es un llamado de exactamente. atención a la espera de que haya otros modelos, ¿verdad?, tan complejos como este, que puedan establecer un rango de variación más bien probabilístico dentro de cierto espectro estadístico, ¿verdad?, respecto de algún promedio. Por lo tanto, tiene importancia este estudio en el sentido de que es un llamado de atención para seguir investigando. Claro, porque como te decía, ya venían estos llamados de atención, pero con modelos mucho más simples. Claro, ¿Ya? Entonces, que lo haya mostrado por primera vez un modelo complejo es como un segundo llamado de atención. Y perfecto. ahora como que también todos básicamente quieren decir cuándo se produce el colapso, porque eso tampoco lo podemos saber todavía con exactitud. Pero en este periodo, que no me cabe duda que vamos a seguir investigando cuándo, tenemos que tomar un sentido de precaución y Claro. entonces tratar de mitigar, ¿no es cierto?, limitar el calentamiento para que ojalá efectivamente la MOC no colapse, que la circulación termalina no colapse. Y que tampoco haya pequeñas variaciones que generan algunos efectos de los cuales digan, se pueda decir a los tomadores, los grandes tomadores de decisión, esto no es tanto, se está exagerando por una situación que no tiene precedentes con esta complejidad, por lo tanto, no habría una reacción desde el punto de vista de los tomadores de decisión. Claro, pero por eso no tiene precedente lo que es la escala, digamos, del ser humano, del hombre, porque efectivamente sí tiene precedente en la historia climática de la Tierra. Perfecto, perfecto. Muy bien, pues doctora Catalina Aguirre, le agradecemos este contacto. Como comentábamos antes del inicio de este programa, el espacio está abierto para estas conversaciones y obviamente que en la medida que haya resultados de otros estudios y sus consecuencias en el ámbito un poquito más cercano, ¿verdad? A Sudamérica, a Chile y evidentemente las relaciones de estos efectos en Europa para el resto del planeta sería muy interesante de conocer. Así que muchas gracias, doctora Aguirre, por esta agradable conversación. Muchas gracias, Jaime, a ti por la invitación. Que estés muy bien. Y con esta Chao, chao.
despedida, ¿verdad? También damos por finalizado a esta adhesión nuevamente, ¿cierto?, de cambio de grado.